Las danzas folclóricas las podemos encontrar en todo el mundo. Son una forma de expresión de un grupo social de determinado tiempo y lugar. En general se trata de danzas que ha recibido ese grupo social, que ha acogido ese grupo y que ha adaptado en función a otros hechos culturales que posee. Se han transmitido a lo largo de alguna cantidad de tiempo, por eso son tradicionales y por eso también están colmados, digamos, de cierta identidad, ¿sí? Y significación para aquellos que lo practican y también de valor. Es un lenguaje que además incluye en su manifestación otros lenguajes. No se trata solamente del movimiento, por decirlo de alguna manera, o de la forma coreográfica, sino que también intervienen la música, la poesía, incluso algunos aspectos relacionados al pensamiento, a la creencia, a lo simbólico de esa cultura. La huella, dame la mano, me llama la distancia, me tira el llano, a la huella, ahora los dedos. Carlos Vega plantea el origen de las danzas folclóricas, de nuestras danzas, a partir de la teoría de las generaciones coreográficas. Es decir, un núcleo de danzas que ha partido, sobre todo de los salones europeos, y a través de distintos procesos se ha difundido con sus portadores y ha hecho un camino, el camino que ha hecho la indumentaria, que ha hecho la comida. ¿Sí? Esas formas se han difundido a través de grandes centros difusores que tienen como esa potencia para poder difundirlo, ¿sí? Hasta el siglo XVIII podemos hablar de Lima como capital del virreinato del Perú y desde allí hacia abajo, ¿sí? Entrando como a lo que hoy es nuestro territorio por la Capitanía de Chile o por el Camino Real en el norte, y luego a partir de la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776, llegando directamente al puerto de Buenos Aires y desde Buenos Aires hacia arriba. Ahora, esas formas que son lo que se trasladaron no son toda la danza. En nuestro territorio se encontraron con otras formas y con otras maneras de hacer, ¿sí? Que respondían a los pobladores originarios, por ejemplo, y africanos, ¿sí? Que son los grupos que vamos a encontrar en este momento histórico. A través de esta convivencia y relación y vivificación, digamos, se fueron dando formas especiales, formas propias, que en su momento se reconocieron como danzas del país, para diferenciarlas de todas estas otras ideas coreográficas que venían de esta Europa que entonces era, digamos, la que mantenía la colonia. Siguiendo esta teoría podemos hablar de 5 generaciones coreográficas. La primera de ellas es la de las picarescas, ¿sí? O la de las pantomimas amatoria, que es la que, digamos, tiene dentro de nuestro repertorio mayor presencia, ¿sí? Es la que vamos a encontrar con evoluciones, con una idea de andar y desandar, donde aparecen las posiciones de brazos y manos para castañetas, los zapateos y los zarandeos, por ejemplo. Luego vamos a tener otra generación de danzas que son las graves vivas, que vienen de los minuegabotas, ¿sí? Y que tienen justamente esta idea, ¿no? Y que están más asociadas a un estilo de salón, pero que de todas formas vamos a tener en la campaña nosotros también, en las zonas rurales. Las contradanzas es la tercera generación de danzas, donde vamos a encontrar varias parejas bailando simultáneamente y relacionándose. Como cuarta generación vamos a tener las de pareja enlazada, donde tenemos el vals, el xotis como grandes representantes, y por último las danzas modernas. Digo por último hasta donde alcanzó a desarrollar su teoría Carlos Vega, son las danzas modernas donde se encuadra el tango.
danzas folclóricas no nacieron para ser vistas por otro, ¿sí? Su función esencial es la de la comunicación con el otro próximo cerquita, que es mi compañero. Son danzas de esparcimiento, con un otro sagrado, las danzas ceremoniales o de invocación, ¿sí? Y después va a aparecer como esta función del espectáculo o de la exhibición, ¿sí? Pero no es parte de su esencia original. Antonio Barceló va a llevar adelante una metodología de enseñanza que va a marcar a partir de allí la enseñanza de cualquiera de los centros formales o no formales de educación en relación a las danzas folclóricas. Va a definir un vocabulario, clasificaciones, elementos, figuras. Se van a también hacer algunas convenciones, porque si hay algo que tienen las danzas folclóricas es que al estar vivas, y esto que decía antes, ser una forma abstracta que viaja con su portador, al materializarse en un tiempo y espacios determinados, se materializa por única vez de una forma particular y va a estar sujeta a las maneras de hacer y de sentir de esa persona. Para poder enseñarlas necesitábamos poder unificar. Entonces se realizan convenciones. Por ejemplo, hay una figura que es el zarandeo, que está a cargo de la mujer y que se suele hacer cuando el hombre zapatea, que en general los escritos anteriores a la creación de la Escuela Nacional hablan del contorneo de la mujer, del paseo de la mujer respondiendo a esta ejecución del compañero. Bueno, ese zarandeo a partir de la Escuela Nacional se empieza a hacer con una forma definida y única, un rombo. Todas las mujeres empezaron a zarandear de esa forma, ¿sí? Se define qué danzas van a bailarse con pañuelo o no, hacia dónde van a ser las esquinas, ¿sí? Se genera todo un repertorio de danzas que se llama danzas tipos y que son las que se van a empezar a enseñar de esta manera, ¿sí? Con la intención de unificar un cuerpo y de poder transmitir y enseñar esas danzas de todo el país a todo el país. En el caso de la huella, es una danza de pareja suelta independiente, ¿sí? Es una danza que se baila en pareja. No me persigue nadie, nadie me busca y me voy campo afuera. Es una danza que va a mezclar un poco toda esta idea de lo picaresco, ¿sí? Con algunos toques señoriales, elegantes. Y eso se puede ver en una figura que es característica solamente de esta danza y que es la toma de las manos y el giro acompañado que hace la dama, ¿no? El caballero acompaña a su compañera en un giro, ¿sí? Y a través de esta figura se produce el contacto de las manos, de los dedos. Tengo el lucero, acompañada de evoluciones y del zapateo y el zarandeo, que son características de las danzas picarescas. Las figuras que encontramos son algunas fundamentales, es decir, que son básicas dentro de todo el repertorio de danzas folclóricas, como la media vuelta, en este caso en la versión que ellos están realizando, las medias vueltas y los giros, ¿sí? Son figuras fundamentales, las vamos a encontrar con gran presencia. Después, también el zapateo y el zarandeo forman parte de estas figuras fundamentales. Y el giro final, ¿sí? Lo que tiene como particular y propio esta danza es entonces el giro acompañado tomados de las manos. Se hace con posición de brazos y manos para castañetas, que es la que en general asociamos a la idea del bailarín folclórico, y con paso básico. El malambo es una danza, dentro de la clasificación de danzas folclóricas encontramos danzas de pareja, danzas de conjunto o danzas individuales. El malambo es la danza individual dentro de nuestras danzas folclóricas, es una danza ejecutada por los hombres, es una danza varonil, y que tiene como característica fundamental la realización de zapateos, ¿sí? Pero son zapateos que tienen una particularidad, ¿no? Porque la figura zapateo la encontramos dentro de la danza
¿sí? Como nombraba antes, en general acompañando el zarandeo de la dama o ejecutada tanto por hombres como por mujeres, ¿sí? En este caso se trata de figuras realizadas por los pies, ¿no? Un pie que mantiene la base y un pie que dibuja y realiza distintas secuencias rítmicas y una devolución, es decir, que el mismo dibujo que realicé con un pie o que realicé para un lado, debo hacerlo para el otro, ¿sí? El malambo se va a ir desarrollando con esta secuencia de mudanzas que tradicionalmente estaban enlazadas o separadas por figuras de repique. Se bailó en la campaña durante el siglo XIX, sobre todo, y ejecutada por los hombres. Danza individual, pero también podía ser una danza que se realizara por contrapunto. En una danza individual está una sola persona y hace su exhibición. Y en eso se diferencia de las otras danzas folclóricas, ya que las otras son de esparcimiento, como les decía, la comunicación con el otro cerquita y para divertirnos entre nosotros, ¿sí? Y en este desarrollo de la pantomima amatoria. El malambo es una danza de exhibición, es una danza para ser vista por otros. Y allí se da, digamos, como una muestra de destreza, de fuerza, de habilidad y de cierto ingenio en la invención de esas mudanzas que van a ir alternando distintos golpes de los pies y distintas rítmicas, ¿sí? Además de algunas posiciones y, como decía antes, habilidades en relación al equilibrio y formas, digamos, de realizar todas estas formas con las piernas y con los pies sin que el torso se vea muy involucrado. En general se ve como una división del plano del cuerpo donde hay un gran movimiento en los miembros inferiores y no tanto en los miembros superiores. Entonces los brazos y el torso mantienen cierta postura o cierta quietud, vamos a decirlo, en relación a las piernas. Allí la cintura va a ser de gran importancia.